Cálculo de cuartiles en Excel. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a presentarles un pequeño ejercicio para encontrar la información relacionada con los cuartiles, el cálculo de cuartiles, pero para tablas de datos agrupados. Como primera parte o primer inicio, lo que tenemos que hacer es explicar un par de funciones. Una de ellas es la función buscar, y hay de dos tipos: buscar V y buscar H, buscar en columnas o buscar en filas. La idea de esta instrucción es poder darle el valor que uno quiere buscar, luego relacionarlo con la tabla misma, con la serie de datos, y el tercer parámetro obligatorio es indicarle en cuál columna es donde se desea extraer esa información. Vemos aquí en el ejemplo, ilustración inicial. A continuación, entonces, también vamos a mencionar otra función que es el si condicional. Y entonces, esta función también es muy útil, nos va a servir para el cálculo de estas rutinas, y en realidad se pone una condición, se pregunta algo: esto es mayor o menor que el otro, luego se dice en cuáles, si es verídico, si es cierto la condición, entonces hay una respuesta, y si es falsa, entonces hay otra respuesta. Teniendo ya esto en una tabla de datos para calcular los cuartiles y la mediana incluida, lo primero que tenemos que hacer es completar nuestra tabla de datos, y tendríamos que sumar las frecuencias absolutas de la tabla. A continuación, extraer los límites inferior y superior basados en la categoría o en las clases, lo que se llama los límites relativos. Asimismo, encontrar los límites absolutos, que llamaremos las fronteras. El procedimiento pues va a ser sacar un promedio, ¿verdad?, entre los límites para obtener cada una de esas fronteras. Luego extraer el rango, ¿verdad?, de una de las categorías que nos va a servir para localizar las dos fronteras, la inferior más pequeña y la superior de la última categoría. Teniendo esto, podríamos proceder a calcular los rangos de la tabla, que es simplemente la resta de las dos fronteras entre sí. Para nuestro caso, pues es el mismo valor. Otra información importante es la frecuencia acumulada. Esta, para la primera celda, pues es solo la copia de la primera frecuencia absoluta, y luego va sumándose la frecuencia anterior hasta completar la tabla. Agregaríamos solamente una columna con los números de categorías. A continuación, procedemos a definir K, que va a ser el primer cuartil. Vamos a evaluar el primer cuartil. Evaluamos entonces el módulo Kn en 4, ¿verdad?, que relaciona entonces esta fórmula, el número total de datos, el cuartil que se desea hallar, y se divide dentro de 4. El siguiente paso es determinar cuál es la categoría en la tabla de frecuencia que contiene el módulo Kn dividido dentro de 4. Y para ello tenemos que analizar la columna de la frecuencia acumulada y determina cuál es esa categoría, la comparación de ambos valores. A continuación, corresponde extraer de nuestra tabla de frecuencias el valor de la frontera inferior de la clase que contiene el primer cuartil. El siguiente paso sería determinar
¿verdad? El rango prácticamente de la clase que se puede extraer en igual forma. Luego procederíamos utilizando la clase que estamos trabajando del primer cuartil y extraemos la frecuencia absoluta utilizando de nuevo la función buscar. Nos quedaría finalmente hallar la frecuencia acumulada anterior, que en este caso corresponde al de la fila número 1, para completar los cálculos, la fórmula del cuartil, ¿verdad? Con esto tenemos el primer valor. Si nosotros duplicáramos o copiáramos estas fórmulas, ajustándolas para el segundo cuartil y tercero, tendríamos entonces completa nuestra tabla, incluido el cálculo de la mediana. Espero que les haya sido de utilidad esta información.